Hola, hola queridos televidentes, es las 2:46 de la tarde, el 21 de mayo de 2022. Estamos muy contentos, estoy acá con nuestro querido Jablonovich, que justamente faltan dos integrantes del podcast. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es la situación? Buenas tardes, Albione. Bueno, nada, vamos a hablar un poco sobre qué pasó con estos dos integrantes que faltan. Eh, Porque en la cuenta de Instagram pusimos que iban a estar. Pero Minervini bueno, y Kitagawa ¿de qué estaba? faltan. Bueno, Minervini va a llegar un poco tarde, va a llegar igual. Se ve que la tortuga tuvo un accidente o algo le pasó, no me acuerdo qué. No Hemorroides. sé. Estamos de luto Sí, por eso. Es terrible. creo que sí. Así que creo que lo está llevando a veterinario y no sé lo que va a pasar. Y bueno, nada. El podcast de hoy, ¿quieres explicar un poco de qué va a ser, Pato? Sí, es un tema importantísimo que últimamente estamos viendo mucho más en Argentina, de hecho. El ¿Eh? tema del liberalismo, que hay un candidato que lo votó, de hecho, Jablonovich, diga cómo se llama. ¿Eh? Se llama Javier Milei. Es muy importante, entonces, bueno, vamos a hablar más o menos del liberalismo inglés, liberalismo, describa qué tipo de liberalismo. Eh, claro, liberalismo francés, un poco de lo que tiene que ver con también América, Estados inglés, Unidos. autores, etcétera. Sí, 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 vamos a hablar un poquito de todo. Un poquito de El todo para podcast más educar, completo. ¿viste? Porque se ven las elecciones en Exactamente, un año y bueno, va a estar muy exactamente. presente Javier Milei, así que... Ujú. Bueno, Así que nada, ¿algo más que quiera aportar? aguante la libertad. Aguante, aguante la libertad. Bueno, ahora procedimos en el podcast Pocho 3. Vamos a continuar en 3, 2, 1, va. ¿Por qué el profesor no acepta mi trabajo? El trabajo. La marca que tiene lo que a ti te gusta. Producción Shar. En MP3. Bueno, ahora prosiguiendo con el podcast ahí a la mañana. Mm. Dígame cómo Por lo está. que Ahora debería entendí, venir. ahora Mati. Sí, sí, ahora está por venir Mati. Claro, justamente. Yo mientras tanto, Pato, te dejo un segundo que me voy a cagar. Bueno, tranqui. Bueno, ahora estamos esperando a Matías a que se una. Ahí veo el auto en el estacionamiento. Bueno, continuando el podcast, acá tenemos al compañero Matías. Buenos días. Disculpe la ausencia de Yablo, fue al baño a cagar, así que... Nada, lo tenemos acá porque estamos arrancando el podcast, ¿viste? Y me gustaría que me expliques más o menos un poquito el contexto, el concepto, el liberalismo, para arrancar tranquilo. Bueno, primero que nada, buenos días. Yo soy Matías, que voy a empezar para introducir este tema, voy a explicar qué es. Que básicamente, bueno, el tema que vamos a hablar es el liberalismo, que básicamente es una doctrina política, económica y social, nacida a fines del siglo XVIII, que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del Estado en la vida social y económica. En otras palabras, prioriza la actividad privada y limita al Estado en intervenir en la vida, ya sea social o económica. Acá. Luego, para para entender más esto, habría que adentrarnos más en el contexto en el que se encontraban. Sí. Que básicamente esto ocurrió después del proceso revolucionario de Francia. Restaurados los Borbones en el trono, no se produce el pleno restablecimiento del antiguo régimen, sino que a la hora del absolutismo ha pasado, comienza a prevalecer el constitucionalismo. En pocas palabras, la célebre Madame de Staël sintetiza ese predominante estado de opinión. Luego de una revolución como la de Francia, la monarquía constitucional es la única posibilidad de paz. Los llamados liberales doctrinarios serán los encargados de impulsar el constitucionalismo en Francia, bregando por la moderación y el equilibrio, reivindicando la libertad anunciada en 1789, pero repudiando los excesos cometidos durante el terror. Luego, si pasamos a los autores no autores, pero personas que influyeron mucho en esto del liberalismo con el pensamiento, A ver. que encontramos a Benjamin Constant, que es la gran luminaria de esta etapa de pensamiento liberal. Es el primero en distinguir claramente entre la libertad de los antiguos o libertad política, que se circunscribe a la posibilidad de participar en la actividad gubernamental, y la libertad civil, que se manifiesta en el goce efectivo de los derechos individuales. A juicio de Emile Faguet,
El liberalismo de Constant fija límites incluso al gobierno elegido por la mayoría. Claro. Por libertad entiende Constant el triunfo de la individualidad, tanto sobre la autoridad que quisiese gobernar mediante el despotismo, como sobre las masas que reclamasen el derecho de sojuzgar la minoría a la mayoría. Luego encontramos como último así autor a Marcel Prelot Mm, en su historia de las ideas políticas, que considera que para Benjamin Constant una sola forma de gobierno es buena, aquella en que nadie es soberano, en que todo está regulado por una constitución que adopte el principio de la separación de los poderes y garantice las libertades. Y Constant se inclina por la monarquía constitucional, pero acepta el sistema republicano en tanto sea constitucional. En su enfoque, entre la monarquía constitucional y la república, la diferencia es de forma. claro. Por lo tanto, entre la monarquía constitucional y la monarquía absoluta. Claro, no, ha sido una explicación bastante completa, bastante piola. Ahora, después más en profundidad con unos expertos como Jablonovich y Minervini, vamos a hablar más de los tipos de liberalismo. ¿Sabes algún tipo de liberalismo que me puedas mencionar? Tipo? Sí, hay dos tipos. Está el liberalismo francés y luego el británico. Sí, también entre otros, también me gustaría mencionar el catolicismo liberal, que según Manuel Ríos se caracterizan por la divisa Dios y libertad. Y bueno, nada. A ver, fue un gusto hablar con usted. Vale, gracias. ¿Algo más Muchas quieres gracias por la aportar? invitación. No, ya la verdad dije todo, ya saqué Bueno, todo. bueno, perfecto, entonces continuamos el podcast. Bueno, continuando el podcast, el compañero Minervini todavía sigue con la mascota. ¿Vos lo podés creer esto? Es una locura. No, la verdad que no, igual ya me está avisando que en un rato está por venir, así que nada. Indica. Bueno, ahora toca. Vamos a arrancar con el liberalismo británico, que fue de los siglos XVIII y XIX. Ah, no. La Iglesia caracterizaba esto en sus orientaciones pragmáticas y tiene inquietud por la búsqueda de la felicidad y está muy llevada a la espiritualidad. Bueno, Pato. Es verdad. Yo creo. ¿Por qué hablamos de esto? Porque se me viene a la cabeza otro autor del liberalismo inglés llamado Jeremías Bentham, además de los muchos que hay, por ejemplo Locke, el más conocido. Este Jeremías Bentham fue uno de los propulsores de este pensamiento. En su pensamiento salía mucho el imprimiso individual y el espiritismo. Mucho el espiritismo, era muy católico y le daba mucha bolilla a eso, ¿no? Y lo metía mucho en el tema del liberalismo. Sí, yo no sé si sabías, pero yo tengo bastante knowledge del liberalismo inglés, ¿eh? Yo tengo ¿Ah, sí? bastante background. Leí bastantes Ah. autores. Ponele, yo Un leía poco. dos que serían John Stuart Mill y Herbert Ujú. Spencer. John Stuart Mirá. Mill es una de las figuras más relevantes del liberalismo inglés, ¿viste? Que tiene Ujú. yo leí dos obras al menos de On Liberty y Consideration on Representative Government. ¿Y leíste él- los dos? Sí, los leí los dos, son unas piezas excelentes, ¿viste? De historia. Él es un continuador de la historia de la escuela de Hentham. Ujú. Lo que él más lo indica es el respeto por la actividad privada y el individuo, y su liberalismo tiene más fuertes resonancias éticas, más que nada, ¿viste? Ujú. Y Herbert Spencer, bueno, más o menos culmina el liberalismo británico y toma enseñanza de Charles Darwin y las proyecta medio en el ámbito político y social. Y él dice Ujú. que, escuchate esta frase porque es tremenda, la tengo Ah. tatuada yo. Ujú. La intervención del Estado y la legislación positiva frecuentemente tienden a sofocar la iniciativa privada, malogrando el progreso que emergería de la espontánea evolución. Ujú. Terrible. Increíble. Las obras que leí fueron Social Statics y The Man vs. State. Y le podría preguntar a dónde tiene tatuaje, a dónde tiene tatuado. Nalga esa derecha. frase. No pregunte por qué. Bueno. Ahora va a proseguir el compañero Minervini cuando venga. No, Porque... pero espere un poco, porque yo tengo más autores todavía para hablar un poquito. ¿En serio? Pero vos te Tengo, mamás con yo. a ver, yo por ahí no los conozco muy bien, ¿no? Como lo que acabaste de nombrar, pero también está Edmund Burke, que fue un escritor, filósofo y político, la verdad fue considerado el padre del liberalismo conservador británico. Él es mi padre. También está Thomas Paine, que también fue un político, escritor y filósofo, eran casi todos políticos y filósofos, es la verdad, Sí, increíble. claro. Era Los un filósofos intelectual, son- origen inglés, también. Está David Hume, también fue un filósofo posterior y economista como Javier Milei. Apa. Así que
Viste, Supongo todo que es un relación. poco. Supongo que las ideas de Javi, ¿no? Están bastante orientadas a él, por ahí. Tal vez esto lo vamos a ver por ahí en el final del podcast. Y nada, me acaba de decir Minervini que ya está llegando, tipo, ya está acá el auto. Así que, bueno, ahora vamos a dar la bienvenida y vamos a preguntarle un poco lo que pasó, ¿no? Con la mascota. Y él nos va a hablar sobre, también, nos va a seguir hablando sobre el liberalismo, causas, la historia y eso. Oh, perfecto. Entonces ya tenemos para proseguir. Sí. Está bueno, no sé. Espera, Hasta acá lo de la larga derecha. No, eso se queda. Bueno, prosiguiendo con el podcast, ahora va a hablar nuestro compañero. Bueno, yo tengo un tema bastante amplio, ¿no? Yo, además de estos autores británicos, Oh, el compañero, conozco a Minervini. Minervini. Mira la tortuga. Bueno, ahora toca hablar sobre autores un poco más amplios, ¿no? De otros países. Como por ejemplo Roger Collard, quien fue el que apoya más a la monarquía constitucional. También está la figura de Francisco Quisot, que es el que continúa sus ideas, ¿no? Quien fue diputado y ministro durante la monarquía de Julio. También está Chateaubriand, ¿no? Pato, que vos sabías bastante sobre él. Sí, sí. Pero este pertenece también al liberalismo y tiene una frase muy conocida, Pato. Y Don't tread on me, Miner, ¿no? que por ahí... No. Ah, ya, puta. Él decía, la libertad no proviene del pueblo ni del rey, ni sale del derecho natural ni político. Él fue partidario de los Borbones. Y vos, Pato, me estabas preguntando a la mañana qué son estos Borbones, ¿no? Sí, me ¿Qué queda son los curiosidad, Borbones? justo. Bueno, no sé mucho sobre ellos, pero por lo que entendí, tuvieron un desplazamiento muy importante en 1830, cual pone término a la actividad política de Chateaubriand. También se encuentra Alexis de Tocqueville, que es uno de los más conocidos, este autor que tiene que ver con la Revolución Americana, o sea, nuestra revolución, ¿o no? Aguante Estados Unidos. ¿Eran Ay. de origen francés ellos? Algunos sí y algunos no. Ahora va esa parte. Apa, se recula. Y para él, la libertad no es el Estado principal. Y continuando que desean los pueblos cuyo Estado social es democrático. La verdad, bastante interesante esto, ¿no? Sí. Minervini, ¿quiere aportar algo que estuve desaparecido todo ese tiempo? Sí, la verdad que lo de la tortuga me dejó un poco triste. Sí, ¿no? estuvimos de luto nosotros. Terrible. Se fue la tortuga. Y era liberal además la tortuga. Era liberal. No. Y ya habló. No sé, me quedó medio como que todavía una duda esto de los Borbones, no entendí bien. ¿Qué hicieron ellos? Los Borbones. Bueno, en realidad los Borbones era como una casa real, ¿no? A ver, Sí. tenía una casa real, que era la Ujú. casa de Borbón, Mm. que era de origen francés. Y nada. ¿Qué sé yo lo que es un Borbón, boludo? Los Borbones son una dinastía real de origen Salute. francés. Sí. Reinaron sobre el reino de Navarra, Ah. Francia, el reino de las dos Sicilias, o sea, en Italia, y España. Los Borbones Ah, ok. descienden de una rama de la antigua dinastía francesa, de los Capeto. Y nada, en el siglo XVI, digo, los Borbones accedieron al trono de Navarra. De Navarra. Sí. Pero, ¿qué hicieron ellos en España, no? Los Borbones llegaron el trono español en 1700, cuando Felipe sucedió al último rey de la dinastía de los Austrias. Y Felipe de Anjou era nieto del rey francés Luis XIV, si no me recuerdo mal, quien, nada, los heredaron. Los Borbones acá no tienen mucho que ver con el liberalismo, ¿no? Pero es importante saber lo que fueron, ¿no? Entonces, ¿para qué me lo decís? Y porque No. me lo preguntaste. Yo te lo pregunté. Pero los Borbones, ¿qué? ¿Serían como unos iniciadores del liberalismo o en qué se relacionan los Borbones? Tuvieron que ver. Apa. La deja ahí. Ok, pues yo según lo que me había informado es que después luego de los Borbones es donde empieza este constitucionalismo y empieza el liberalismo ahí Exactamente. con sobre todo los liberales estos doctrinarios. Ujú. Exactamente. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Nada, es que Pero bien, eso está de los muy Borbones lindo, había que ¿viste? aclararlo. Y bueno, ya que introduje esto con tu aporte sobre los Borbones, ya hablo. Yo que dije esto de los liberales doctrinarios, que bueno, estos
fueron los encargados de impulsar el constitucionalismo en Francia. Que luego cuando empezó a prevalecer el constitucionalismo, fue donde ellos entraron ahí y siempre bregaban por la moderación y el equilibrio. Y siempre como importancia la libertad. Y sobre todo esto lo que repudiaban eran los excesos cometidos durante el terror. O sea, durante toda esa crisis anterior. Y de esta etapa, ¿quieren que les diga una persona que fue un gran luminario? Diga. Como Benjamin Constant. Benjamín, nuestro amigo Benjamín. El Benja. Que en esta etapa liberal fue como que muy importante. Porque él fue el primero en distinguir la libertad de los antiguos, o sea, la libertad política, de la libertad civil. Pues la libertad civil es que todos podamos gozar de todos los derechos individuales. Y la libertad política, él decía que que se circunscribía a la posibilidad de participar en la actividad gubernamental. Entonces, él fue el primero en diferenciar esto. Okay. Y luego apareció Marcel Prelot, que consideraba que para Benjamin Constant había solo una forma de gobierno buena, que era aquella en la que nadie era soberano y donde todo estaba regulado por una constitución que adoptaba el principio de la separación de los poderes y garantizaba las libertades. Me gustaría interrumpir un poquito esta parte. El libro nuevo de Milei, yo lo leí 2 veces ya, en un mes. O sea, sos un poco fan, por la ¿no? ventana. Sí. Si te aparece Milei en la noche y te tira la boca, ¿qué haces? 2 vasos de agua, Milei. Bueno, y todos esos autores que acabas de nombrar, ¿no? Son todos Sí. nombrados en el libro. Así que Milei... ¿Sí? Sí. Así que, Mirá. nada. Milei sabe mucho de cada uno. Así que es muy importante saber esto, ¿no? Yo voy a votar. Como las ideas anteriores siguen hoy. Mira, ¿vos a qué vas a Sí, votar? increíble. Yo voy más por... y no, Vos voto en amás de blanco. Manuela. No, yo voto en blanco. Esa es vos. Yo, A ver, sigo contando no, ahora. no. Juan, sigo contando. Juan. Bueno, como decía de este Marcel Prelot, que Juan. fue que le aportó a... ¿Está Le bien? aportó a Benjamin. Le aportó a Benjamin esto. Que también decía que Constant se inclinaba por la monarquía constitucional, aceptando sí siempre el sistema republicano, mientras sea constitucional siempre. Que él es lo que regía a él importante. Es liberalismo, claro. Y que o sea, y había una diferencia ahí entre la monarquía constitucional y la república, que era una diferencia de forma. O sea, ¿se entiende eso? ¿Quedó claro? Quedó clarísimo. No, sí. Es como hoy en día. Y una cosa de Constant, que era que él por libertad, ya que estamos del liberalismo, esto había que sumarlo. Ujú, Por libertad él entendía que era el triunfo de la individualidad. ujú. Tanto, o sea, sobre la autoridad para gobernar mediante el despotismo, Ujú. como también sobre las masas que reclamaban los derechos de sosuyar la minoría a la mayoría. ¿Se Exactamente. entiende? Se entiende. Y bueno, despotismo, o sea, ¿ustedes saben lo que es el despotismo? No, yo sí. Sí. Vos ya... Se sabe lo que es. El Voy a gobierno explicarlo para los absoluto. oyentes. Claro, yo quiero que quede claro que el despotismo es el gobierno absoluto sin limitaciones de leyes. Ujú. ¿Se entiende eso? Público Y conocimiento. vamos. Así todos entienden esto que él entendía. Sí. Y ¿Y vos? ¿Qué? ¿Y qué? dije que sí. Ah, Dios. Mira, no, me pones cada vez más y no nervioso. no sé si eso... Creo que por mi parte quedó claro eso de lo que averigüé sobre Constant y Marcel Prelot, que como dijo Yablo, son muy importantes hoy en día, que se lo sigue tomando como en el libro de Milei. Exactamente. Sí. Ujú. Ya te podías retirar, de hecho, ¿no? O sea, Ya, sí.
Bueno, ya terminó entonces la parte de los autores. Como vieron, hablamos mucho sobre diferentes autores de todos los países, ¿no? Americanos, ingleses, franceses, italianos. Muy variado, ¿no? La verdad que sí. Liberalismo por todos lados. Bueno, ahora en vísperas de terminar el podcast del día de hoy, quiero que Miner diga unas palabras, que estuvo muy ausente. Como bien dijiste, en vísperas, a punto caramelo, como diría un gran amigo A nuestro. punto de caramelo. Nada, como bien tuvimos este podcast, a pesar de las circunstancias que pasamos con la tortuga, bueno, me pongo triste. Pero. Voy a poner el cosito de luto. Pero bueno, qué sé yo, sabemos que el liberalismo estuvo en varios lugares, es muy hablado, sobre todo hoy en día, con Milei, revolucionando todo con su propuesta de liberal, como Yablo, que es un fan loco, lo tiene tatuado. Sí. Sacó una foto con él en el planetario. También. Pero bueno, vimos que el liberalismo está en todas partes, que a los autores, a los viejos autores, a los originarios, Milei hoy los toma como liberal, como ya nos contó Yablo, y bueno, mañana seguiremos desarrollando en la segunda parte de este podcast. Es verdad, esténse atentos porque la voy a pasar por Twitter y OnlyFans, así que más que nada voy a poner la campanita de notificaciones. ¿Y algo más que quieres decir? Aquí. No, la verdad que no, la verdad el podcast muy interesante, muy divertido también, ¿no? Es verdad, muy divertido. ¿no? Más 10 puntos de entretenimiento, ¿o no, Facu? Sí, ¿no? El plus de edición que siempre le metemos a nuestro podcast. Es verdad, Sí, de esto edición, es la verdad. la hago yo la edición. Esto. Nuestro productor, amigo. Es La verdad. producción, nuestro productor Sí. Tomás Mendoza, editor Pato. Sí, No, la verdad. me vine, Nada, no, bueno, espero. Mañana tenemos a uno más, uno que se suma a este podcast. Mariano. No. Bueno, ¿algo No. más que decir o podemos concluir este podcast? Ya podemos Esperamos que este podcast les haya gustado. decir. Es Mañana verdad. estén atentos a la segunda parte. Sigan ahora las Y cuentas que nada. van a aparecer en pantalla. Por favor, sigan ahí. Y sean liberales. Bueno, Ponte chao. Chao.